La criba del Siroco. El desierto de Kalari no era un simple mar de arena. Era un organismo vivo que respiraba en oleadas de calor, exhalando ráfagas capaces de arrancar la piel de un blindado y triturar huesos en segundos. En su superficie no había lugar para la piedad, ni para los animales que se escondían bajo la arena, ni para los viajeros que se aventuraban más allá de los límites de la última ciudad de vidrio. Los locales lo llamaban Siroco eterno, porque el viento nunca dejaba de soplar, incluso en las noches más tranquilas. Era como si el planeta entero girara en torno a ese pulso invisible. Y, cada ciclo, ese pulso se transformaba en el latido mortal de la prueba de la tormenta. La criba del Siroco no era un evento para valientes, sino para insensatos o desesperados. Desde hacía generaciones, el Consejo de Arena organizaba esa competencia brutal: sobrevivir una noche completa en medio de la tormenta más fuerte del año, sin refugios preinstalados, sin asistencia externa, solo con lo que cada participante pudiera cargar. A cambio, el premio era más que riqueza o fama. El vencedor obtenía ciudadanía de pleno derecho, acceso a las rutas comerciales interplanetarias, y un nombre grabado en la Sala de los Eternos. Pero nadie, desde hacía más de 40 años, había conseguido terminarla con vida. Las estadísticas eran frías y despiadadas. Cientos de aspirantes entraban, y por la mañana solo quedaban cuerpos sepultados bajo dunas nuevas, cuando no convertidos en esqueletos pulidos por el viento. En ese año, la lista de participantes incluía mercenarios de piel blindada, nómadas expertos en mapas de arena, e incluso algunos soldados retirados que habían pasado media vida en planetas desérticos. Entre todos ellos había un único humano, Darío Arcos, un ingeniero botánico de complexión media, piel clara y un equipo que a ojos de los demás parecía ridículamente insuficiente. No llevaba las enormes armaduras cerámicas de los guerreros Kalari, ni las tiendas plegables de titanio que usaban los colonos, ni los drones de seguimiento que algunos traficantes clandestinos intentaban colar a escondidas. En cambio, su equipo consistía en un traje presurizado adaptado al calor, un pequeño módulo de análisis biológico, y una serie de herramientas que parecían más propias de un laboratorio de campo que de un campo de batalla. La llegada de Darío no pasó desapercibida. Las miradas que recibió en el puerto de la ciudad fueron una mezcla de burla y desconcierto. Los Kalari, de piel áspera como la piedra, no ocultaban sus comentarios en voz alta. Decían que la carne blanda de un humano no duraría ni una hora una vez que el Siroco se enfureciera. Él, sin embargo, no reaccionaba. Había venido a Kalari no por la gloria de la prueba, sino por algo mucho más personal: un contrato de investigación que lo obligaba a cartografiar la flora extrema del planeta. Había estudiado los informes de tormentas, la composición de las arenas, y algo que muy pocos mencionaban: las leyendas en torno a los saguaros titanes. Esas leyendas hablaban de plantas gigantes que podían alcanzar la altura de torres, con costillares cubiertos de espinas como lanzas y raíces que se extendían kilómetros bajo la arena. Los ancianos aseguraban que esas plantas no eran simples cactus, sino guardianes del desierto, testigos vivos de cataclismos antiguos. También decían que acercarse a uno durante la tormenta era un sacrilegio, porque las plantas albergaban los espíritus de aquellos que habían perecido en pruebas pasadas. Para Darío, aquellas historias no eran más que pistas envueltas en superstición. Había detectado en imágenes satelitales patrones de sombra y humedad que indicaban que los titanes podían retener agua y estabilizar microclimas, algo impensable para una planta natural en un entorno tan hostil. El día de la prueba, el cielo amaneció con un tono dorado intenso, preludio del desastre. Las alertas en la ciudad indicaban que las ráfagas alcanzarían velocidades cercanas a los 300 km por hora y que el contenido de cuarzo en suspensión sería letal para cualquier material no tratado. Los competidores salieron en caravana, atravesando la línea donde terminaban las cúpulas de vidrio y comenzaban las dunas vivas. Algunos desplegaron refugios portátiles y comenzaron a anclarlos a la arena, otros cavaron trincheras improvisadas, y los más temerarios se agruparon detrás de formaciones rocosas. Darío, en cambio, caminó en dirección contraria, siguiendo un patrón invisible que solo él parecía reconocer. A medida que avanzaba, el viento aumentaba su fuerza, arrancando partículas que golpeaban su visor con un sonido similar a una lluvia de cuchillas. Sus sensores portátiles detectaron variaciones en la temperatura del suelo, pequeñas islas donde la arena estaba más fría que el entorno. Eran marcas de humedad subterránea, y todas convergían hacia un mismo punto. Allí, entre la bruma amarillenta, emergía una figura colosal, un cactus titán, con costillas verdes y azules cubiertas de espinas de más de medio metro.
Sus raíces estaban parcialmente expuestas, retorcidas como serpientes petrificadas. El viento rugía contra su superficie, pero la planta permanecía inmóvil, como si nada pudiera afectarla. Darío se detuvo frente a la base del titán. El tabú cultural retumbaba en su memoria, pero la lógica científica se imponía. Si sus cálculos eran correctos, dentro de esa estructura debía existir un microclima protegido, un corazón húmedo capaz de aislarlo del caos exterior. Sacó de su cinturón un microcortador de plasma y comenzó a buscar la línea más débil entre dos costillas. El trabajo debía ser rápido pero preciso. Cualquier daño excesivo podía provocar que la planta lo expulsara, peor aún, lo aplastara con la contracción de sus fibras. En cuestión de minutos, había abierto una rendija apenas suficiente para introducirse. El aire que escapó era fresco y denso, cargado de un aroma terroso que contrastaba brutalmente con el olor metálico del polvo de cuarzo. Entró de lado, con movimientos medidos para no clavarse las espinas internas, y una vez dentro, la luz exterior se apagó casi por completo. El espacio era estrecho, pero no claustrofóbico. Las paredes estaban cubiertas de una capa húmeda que amortiguaba el sonido del viento y dejaba escuchar un pulso rítmico, como un corazón. Usó las correas de su traje para asegurarse al tejido central y activó el modo de letargo controlado, reduciendo su ritmo cardíaco y consumo de oxígeno. Afuera, la tormenta comenzaba a golpear con toda su fuerza. Las ráfagas hacían vibrar la estructura, pero las paredes del cactus absorbían la energía como si fueran músculos entrenados para resistir embestidas de titanes. Durante horas, el rugido exterior fue constante, acompañado por descargas eléctricas que hacían que las fibras internas del cactus se iluminaran brevemente con un resplandor azulado. Darío, medio adormecido por el control metabólico, observaba cómo esas luces se movían en patrones, como si siguieran un lenguaje propio. No era simple electricidad dispersa, había orden en esas pulsaciones. Algo, o alguien, estaba allí dentro con él. Y no era humano. Cuando la noche avanzó hasta el punto en que el frío comenzó a filtrarse incluso a través del mucílago, Darío notó un cambio. El pulso de la planta se aceleró y la rendija por la que había entrado se cerró por completo, atrapándolo. En la penumbra, un destello más intenso que los anteriores apareció frente a él. No era una chispa aleatoria. Era una forma circular, perfectamente delimitada, que emitía un resplandor uniforme. Un ojo, pensó. Un ojo que lo estaba observando. El corazón verde. El resplandor permanecía inmóvil, suspendido en la penumbra húmeda del interior del cactus titán. No era un destello pasajero, ni una chispa provocada por fricción o electricidad estática. Era una luz viva, azulada, que parecía tener voluntad. Darío, con el cuerpo aún sujeto por las correas y el metabolismo reducido para ahorrar oxígeno, no podía apartar la mirada. El ojo, si es que podía llamarlo así, no parpadeaba, pero vibraba en sincronía con el pulso de la planta, como si ambos latidos fueran uno solo. La sensación no era de amenaza inmediata, sino de escrutinio. El ingeniero sentía, más que veía, que estaba siendo evaluado, como si su presencia hubiese activado un protocolo antiguo, un reflejo de memoria almacenada en fibras vegetales. Intentó mover una mano para activar el módulo de análisis, pero el simple gesto provocó una respuesta. Las paredes internas emitieron una serie de pulsos de luz que recorrieron la cámara interior como ondas en un lago. Cada destello azul recorría las costillas internas, bajando hacia la base y luego subiendo hacia lo alto del cactus. Era un lenguaje, pero no uno que conociera. Activó con lentitud el módulo, evitando movimientos bruscos. La pantalla proyectó datos que confirmaban lo que ya intuía. La temperatura era estable, entre 20 y 22 grados, la humedad relativa alcanzaba un 90%, y la concentración de oxígeno era superior a la del exterior. Lo que más lo sorprendió no fue eso, sino la presencia de microfauna fosforescente suspendida en el mucílago, organismos que emitían luz propia y se movían como enjambres coordinados a través de canales de savia. No eran parásitos, sino parte integral de la fisiología de la planta. La hipótesis comenzó a formarse en su mente con la precisión de un cálculo bien hecho. Aquellos saguaros titanes no eran simples plantas adaptadas a condiciones extremas. Eran estructuras biotecnológicas vivientes, una fusión de ingeniería y botánica tan avanzada que resultaba indistinguible de un organismo natural. El ojo que lo observaba no era un órgano visual en el sentido humano, sino un nodo sensorial capaz de detectar presión, temperatura, ritmo cardíaco y quizá incluso impulsos eléctricos de su sistema nervioso. Y,
Más perturbador aún, respondía. Darío decidió arriesgarse a un experimento. Modificó el ritmo de su respiración, acelerándolo y luego ralentizándolo, para observar la reacción. El nodo respondió con pulsos más rápidos, luego más lentos, como si intentara igualar su patrón. Era un espejo biológico. Si podía sincronizarse con él, quizá podría comunicarse a un nivel básico. En su mente apareció una imagen, un recuerdo de archivos olvidados de la agencia de colonización, proyectos de terraformación que incluían la creación de bioantenas para estabilizar climas extremos. Los planos mostraban organismos diseñados para captar energía de tormentas, condensar humedad y crear refugios naturales. En aquellos documentos, las estructuras eran muy similares a los saguaros titanes. La pregunta inmediata era inevitable. ¿Eran los humanos, siglos atrás, quienes habían sembrado estas plantas? ¿Y si no eran guardianes míticos de los Kalari, sino herencia perdida de colonos humanos que nunca regresaron? El viento afuera seguía aullando, pero dentro del titán el sonido era un eco lejano, como si el mundo exterior estuviera a kilómetros de distancia. El mucílago, viscoso pero respirable, regulaba no solo la temperatura, sino también la presión interna. Darío pensó en cómo ese sistema podía mantener a salvo a decenas de personas durante una tormenta, si se replicaba en red. El reto, claro, era romper siglos de tabú y convencer a una cultura entera de que su temor sagrado era en realidad una herramienta de supervivencia. Pasaron horas. Afuera, la tormenta cambiaba de tono, las ráfagas eran más cortas, pero más violentas, cargadas de electricidad. Cada descarga hacía que las fibras internas del cactus se iluminaran como un sistema nervioso en plena actividad. Las descargas no dañaban a la planta, al contrario, parecían alimentarla. La savia contenía compuestos que conducían y almacenaban la energía, y Darío comprendió que estaba dentro de una batería viviente que se recargaba con cada rayo. Sintió como el nodo sensorial se acercaba, no físicamente, sino en percepción. Su luz llenaba la cámara, revelando detalles que antes la penumbra había ocultado. Paredes tapizadas de estructuras hexagonales, como celdas de un panal, dentro de las cuales la microfauna fosforescente nadaba en espirales lentas. Cada celda parecía cumplir una función, algunas condensaban vapor en gotas que caían por canales hacia un reservorio inferior, otras emitían un calor suave, regulando el ambiente. Era un ecosistema cerrado, autorregulado y perfecto. Cuando la tormenta comenzó a amainar, el cactus reaccionó. El nodo se apagó lentamente, como si cerrara un ojo invisible, y la rendija por la que Darío había entrado comenzó a abrirse. El aire exterior entró como un golpe seco, cargado de polvo y el olor metálico de la sílice. El ingeniero salió con cuidado, arrastrando consigo muestras encapsuladas de mucílago y fragmentos microscópicos de fibra. Sus botas se hundieron en una arena que no reconocía. Las dunas habían cambiado de lugar, y el paisaje parecía otro planeta. Lo que vio lo dejó inmóvil. Los demás competidores no estaban. No había cuerpos, ni refugios improvisados, ni rastros de actividad. Solo fragmentos de armaduras rotas y restos de drones semienterrados. En un radio de varios kilómetros, no se movía nada que no fuera arena. Los vientos habían borrado cualquier huella de vida. A lo lejos, donde antes se alzaba una formación rocosa usada como punto de referencia, ahora solo quedaba una planicie lisa cubierta de vidrio fundido por el calor y la fricción de la tormenta. Kalari había reclamado a todos, menos a él. El regreso a la ciudad fue lento. El viento residual golpeaba en ráfagas cortas, como si el desierto quisiera recordarle que su supervivencia había sido un accidente, un error que pronto corregiría. Pero Darío no pensaba en el peligro inmediato. Su mente estaba en el descubrimiento. Los titanes no solo podían salvar vidas, podían convertirse en el sistema de refugio más efectivo de la galaxia para entornos desérticos. Si lograba entender el mecanismo de comunicación y control, podría replicar lo que había visto a escala planetaria. Al llegar a la entrada de la ciudad, encontró un comité de Kalari esperándolo. Sus miradas eran una mezcla de sorpresa y desconfianza. Para ellos, el hecho de que un humano hubiese regresado con vida de la criba del Siroco era tan improbable como ver llover diamantes. Los murmullos comenzaron de inmediato. La palabra profanador apareció más de una vez en su idioma, un término cargado de desprecio. No sabían cómo había sobrevivido, pero sospechaban que había roto algún tabú. Y tenían razón. No le dieron tiempo a explicar. Lo escoltaron directamente al Consejo de Arena,
una estructura imponente de vidrio templado y piedra tallada, donde las autoridades políticas y religiosas decidían el destino de los que rompían las leyes más antiguas. Allí, mientras esperaba su turno para ser interrogado, Darío revisó sus muestras y activó el módulo de datos. El análisis confirmó lo que intuía: las fibras del cactus reaccionaban a impulsos eléctricos externos, y el patrón de respuesta era idéntico a protocolos de control climático usados en antiguas misiones humanas. Antes de que pudiera procesar el hallazgo, un dron maltrecho, cubierto de arena y con partes fundidas, cayó desde el techo de la sala y se estrelló a pocos metros de él. Nadie sabía de dónde había salido. Sus sistemas estaban casi muertos, pero aún transmitía una señal intermitente. Darío, con las manos temblando, la interceptó. Lo que apareció en la pantalla fue un conjunto de coordenadas, seguidas por un símbolo que reconoció al instante: el emblema apagado de la Agencia de Terraformación Humana, desaparecida hacía más de 200 años. Las coordenadas señalaban un punto en pleno desierto, a 12 leguas de la ciudad. Allí, si el mensaje era correcto, había una cúpula enterrada bajo siglos de arena. Una instalación olvidada que podría contener las respuestas que buscaba. Pero también significaba que su llegada a Kalari no había sido un accidente del todo. Alguien, o algo, lo había guiado hasta allí. Mientras el consejo deliberaba sobre su destino, Darío comprendió que el verdadero desafío no había sido sobrevivir a la tormenta, sino lo que vendría después. Y que el ojo azul que lo había observado en el corazón del cactus no lo había dejado salir por compasión, sino porque quería que siguiera su camino. El juicio del vidrio. La sala de los Eternos, donde se reunía el Consejo de Arena, no era un lugar diseñado para la clemencia. Sus paredes, formadas por capas de vidrio fundido y piedra basáltica, estaban grabadas con relieves que mostraban las tormentas más antiguas que se recordaban, cataclismos que habían sepultado ciudades enteras y convertido mares en desiertos sólidos. La luz del amanecer atravesaba ventanales altos, proyectando haces dorados sobre el suelo pulido. Allí, cada paso resonaba como si el infractor caminara sobre un campo de cristal quebradizo. Darío Arcos avanzó escoltado por 2 guardianes Kalari de armaduras ásperas, mientras el murmullo de la multitud reunida en las gradas superiores caía como una lluvia constante. Los supervivientes de la última tormenta eran 0, excepto él. Y ese hecho, lejos de inspirar admiración, había encendido sospechas. El protocolo exigía que el acusado permaneciera de pie en el centro de la sala, sobre una plataforma circular iluminada desde abajo. Desde ese punto, todos podían verlo, pero él solo podía distinguir siluetas. El consejo estaba sentado en un semicírculo elevado, compuesto por 13 miembros, comerciantes, líderes militares y 3 sacerdotes de Siroco, ataviados con túnicas de arena endurecida y máscaras que imitaban rostros de tormenta. Eran ellos quienes, más que nadie, influían en el destino de cualquiera que se enfrentara a un juicio público. El maestro de ceremonias anunció su caso con una voz grave que resonó en cada rincón de la sala: un forastero que había sobrevivido a la criba del Siroco por medios no revelados, y que, según rumores confirmados por exploradores, había entrado en contacto con un saguaro titán durante la tormenta, un acto prohibido por tradición. En la ley Kalari, esa ofensa equivalía a profanación de tumba, porque los titanes eran considerados guardianes espirituales y reservorios de memoria ancestral. Darío sabía que la versión cultural de los hechos lo pintaba como un sacrílego, pero también sabía que la verdad era demasiado grande para esconderla. Cuando le dieron la palabra, habló con la calma medida de un científico que presenta datos irrefutables, no con la voz de alguien que pide disculpas. Describió la estructura interna del cactus titán, el microclima, el sistema de almacenamiento de oxígeno, las cámaras hexagonales llenas de microfauna fosforescente, y cómo todo aquello podía salvar vidas. Explicó que las plantas eran, en esencia, refugios vivos diseñados para resistir las tormentas más letales, y que su capacidad podía multiplicarse si se interconectaban en red. Las reacciones fueron inmediatas y opuestas. Los comerciantes se inclinaron hacia adelante, interesados por las posibilidades. Rutas seguras a través del desierto significaban ganancias inmensas y acceso a zonas hasta entonces imposibles de atravesar. Los militares, sin embargo, fruncieron el ceño. Ellos mantenían el monopolio de las caravanas blindadas, y una red de refugios naturales reduciría su poder. Los sacerdotes, por su parte, mantuvieron una quietud inquietante. Cuando por fin uno de ellos habló, su voz sonó como el roce de la arena sobre piedra. La profanación no podía justificarse con promesas, y quien osara alterar el orden ancestral debía ser castigado,
aunque sus intenciones fueran nobles. El consejo comenzó a debatir. Desde las gradas, la multitud se dividía en susurros y gritos contenidos. Algunos pedían su ejecución inmediata, otros exigían que lo dejaran probar su teoría, sobre todo aquellos que habían perdido a familiares en tormentas anteriores. El aire se cargaba de tensión mientras Darío esperaba el veredicto. Pero antes de que pudiera ser pronunciado, un sonido lejano interrumpió la sesión. Era el tono grave y prolongado de una alarma planetaria, un sonido que no se escuchaba desde hacía una generación. Uno de los consejeros militares recibió un informe urgente a través de un transmisor de hueso, una tecnología arcaica que no se veía afectada por las tormentas, y, sin disimular la preocupación, anunció que se aproximaba una tormenta rey. No era un vendaval cualquiera, sino un fenómeno 10 veces más poderoso que la última criba. Las proyecciones mostraban ráfagas capaces de arrancar edificios enteros de sus cimientos y fundir la arena en capas continuas de vidrio de varios metros de espesor. La llegada se estimaba en 3 amaneceres. La noticia cayó sobre la sala como un peso insoportable. La discusión sobre la culpabilidad de Darío pasó a un segundo plano. El miedo comenzó a filtrarse incluso en los rostros de los sacerdotes. El líder de los comerciantes rompió el silencio, preguntando qué opciones había para sobrevivir a un evento de tal magnitud. Darío no perdió la oportunidad. Con voz firme, propuso utilizar la red de saguaros titanes como refugios colectivos y antenas de comunicación por bioseñal. Si se activaban en sincronía, podrían absorber el impacto de la tormenta y proteger a miles. Los sacerdotes reaccionaron con furia, acusándolo de querer destruir a los guardianes para salvar solo a unos pocos. Darío replicó que no se trataba de destrucción, sino de simbiosis. Pero sabía que las palabras no serían suficientes. Necesitaba pruebas tangibles. Y ahí recordó las coordenadas recibidas del dron maltrecho. Una cúpula enterrada en el desierto, potencialmente una instalación humana de terraformación, podría contener los protocolos originales para activar el modo refugio de los titanes. Pidió permiso para ir allí, con un escolta Kalari que validara cada paso de su misión. Sorprendentemente, uno de los presentes se ofreció de inmediato, un joven Kalari llamado Narek, hijo de una familia de nómadas del sur, cuyos ancestros habían transmitido historias sobre los que durmieron en el corazón verde cuando el cielo ardió por primera vez. Narek creía que esas historias eran más que mitos, y veía en Darío la posibilidad de confirmar lo que su linaje había guardado en secreto durante siglos. El permiso fue otorgado a regañadientes. Los militares aceptaron, pensando que si el plan fracasaba, el forastero cargaría con la culpa. Los comerciantes lo respaldaron, interesados en el potencial beneficio. Los sacerdotes se limitaron a observar, pero sus miradas advertían que no permitirían una alteración tan drástica sin oponer resistencia. Esa misma tarde, Darío y Narek partieron hacia el desierto en un vehículo adaptado para tormentas incipientes, con provisiones para 3 días. El viento, aunque aún lejos de su máxima fuerza, ya levantaba cortinas de arena que reducían la visibilidad a pocos metros. Narek navegaba con una seguridad instintiva, leyendo las sombras de las dunas como si fueran mapas impresos en su memoria. Mientras avanzaban, compartió fragmentos de las leyendas de su familia. Hablaban de un tiempo en que el cielo había caído en forma de fuego, y los aguaros titanes se habían abierto para acoger a todos los que sabían el canto correcto para entrar. El viaje duró 2 jornadas completas. La tercera mañana, las coordenadas los guiaron hasta una zona donde las dunas formaban un círculo perfecto, como si algo debajo hubiera moldeado la arena desde dentro. Excavar fue lento y agotador, pero al final, el metal frío de una estructura emergió bajo la luz rojiza del amanecer. Era una cúpula semienterrada, su superficie marcada por siglos de abrasión. En el centro, el símbolo de la Agencia de Terraformación Humana se distinguía apenas, cubierto de polvo. Mientras retiraban los últimos restos de arena, Darío sintió una mezcla de anticipación y temor. Lo que había allí podría cambiar el destino de todo Kalari, o sellar su condena. Y, en el fondo, no podía sacarse de la cabeza la sensación de que el ojo azul del cactus, en la tormenta pasada, lo había observado sabiendo que este momento llegaría. La esfera de los primeros. La cúpula metálica dormía bajo el peso de siglos, como un corazón olvidado enterrado por el propio planeta. Sus placas de aleación mostraban cicatrices profundas, huellas de tormentas antiguas que la habían azotado sin piedad. Algunas zonas conservaban aún un brillo apagado, como si el tiempo no hubiera conseguido borrarlo del todo.
El emblema de la Agencia de Terraformación Humana, aunque casi invisible, seguía ahí, con sus líneas circulares entrelazadas, evocando el símbolo de una órbita y un planeta. Para Darío, era la prueba tangible de que su hipótesis tenía raíces más hondas que las leyendas Kalari. Para Narek, era la confirmación de que sus historias familiares no eran simples cuentos para niños. El aire en torno a la cúpula tenía un silencio extraño, roto solo por el crujido de la arena desplazándose con el viento. El joven Kalari observaba con cautela, como si temiera que al tocar la estructura algo ancestral despertara. Darío, en cambio, se agachó frente a la entrada sellada y pasó sus manos enguantadas sobre las ranuras casi borradas por la erosión. No había cerraduras mecánicas visibles, pero sí detectó marcas lineales dispuestas en patrones concéntricos. Eran módulos de acceso biométrico, diseñados para activarse con estímulos específicos, calor, presión y una secuencia de pulsos eléctricos. El traje de Darío estaba equipado con herramientas de manipulación bioeléctrica, pensadas originalmente para comunicarse con plantas resistentes a climas extremos. Ajustó el emisor y aplicó un patrón de pulsos en la secuencia más probable según sus cálculos. Durante un instante no pasó nada, y el viento siguió arrastrando partículas de cuarzo como si no hubiera cambiado nada en el mundo. Pero entonces, un sonido grave, casi como un suspiro metálico, recorrió la cúpula. Las placas de la entrada se desplazaron lentamente hacia los lados, liberando un aliento de aire viejo y frío que olía a metal, ozono y polvo estancado. La penumbra interior estaba rota solo por el resplandor tenue de paneles bioluminiscentes que, increíblemente, seguían activos después de más de 200 años. El lugar no era grande, se trataba más de una cápsula de control que de una base completa. En el centro, sobre un pedestal anclado al suelo, se alzaba la esfera. Tenía un diámetro de poco más de 1 metro y estaba cubierta por una superficie lisa de material desconocido, más cercano a la cerámica que al metal. Tenía zonas translúcidas donde pulsaban luces verdes, rojas y azules, formando secuencias que se repetían con precisión matemática. Darío se acercó como quien se aproxima a un animal salvaje. Su módulo de análisis confirmó la presencia de un núcleo operativo, todavía funcional y con energía estable. Era imposible que las baterías originales duraran tanto, eso significaba que la esfera estaba alimentándose de alguna fuente externa. Narek, con los sentidos agudos de un nómada del desierto, señaló hacia el suelo. Las raíces del cactus titán más cercano se extendían hasta este punto. La conexión era evidente. La esfera no era un artefacto aislado, sino un nodo de control bioclimático enlazado a la red viva de saguaros. Cuando Darío activó la interfaz táctil, la superficie de la esfera respondió proyectando imágenes en 3 dimensiones. Aparecieron registros de vídeo antiguos, difusos por la degradación, donde humanos con trajes de colonización instalaban plantones de cactus modificados en hileras perfectas. Las imágenes mostraban cómo, con el paso de los años, esos pequeños brotes se transformaban en gigantes, capaces de captar energía de las tormentas, almacenar agua y regular microclimas. Los ingenieros hablaban de un proyecto llamado Refugio Verde, diseñado para transformar planetas hostiles en hábitats semi-estables para colonias humanas y especies aliadas. El sistema incluía un protocolo llamado modo refugio pleno. Cuando se activaba, todos los cactus de la red se cerraban herméticamente, regulaban la temperatura interna, liberaban oxígeno acumulado y usaban sus fibras como amortiguadores de onda de choque contra ráfagas y granizo de sílice. También emitían pulsos de bioseñal para comunicarse entre sí, asegurando que ninguna unidad quedara aislada. La activación requería un patrón maestro de pulsos eléctricos y sónicos combinados, algo que podía generarse manualmente, como estaba diseñado originalmente, mediante el núcleo de control de la esfera. Pero había una advertencia. El protocolo drenaba las reservas de energía y humedad de los cactus a un nivel crítico, obligándolos a pasar años en recuperación. Si se usaba con demasiada frecuencia, la red colapsaría y muchas de las plantas morirían. Era, en esencia, un recurso de emergencia extrema. Darío comprendió que la tormenta rey que se avecinaba era, precisamente, ese tipo de emergencia. Si no activaban el modo refugio pleno, las ciudades Kalari serían reducidas a polvo y vidrio. Pero convencer al consejo, y sobre todo a los sacerdotes, sería casi imposible sin pruebas visibles. Necesitaba demostrar que el sistema funcionaba. Y para ello, debía probarlo en un cactus cercano antes de que el tiempo se agotara.
Narek y él revisaron los controles y hallaron que podían establecer comunicación directa con uno de los titanes más próximos. No tenían el emisor sónico original, pero Darío improvisó utilizando una combinación de resonadores portátiles y su equipo botánico. Descubrieron que las espinas de los aguaros funcionaban como cuerdas de un instrumento, vibrando en frecuencias específicas que transmitían información a través de la planta. Golpeando las espinas con patrones calculados, lograron enviar un mensaje básico: activar cámara interna. El cactus respondió. En cuestión de minutos, sus costillares se abrieron lo suficiente para revelar el interior, donde el microclima se mantenía estable pese al viento creciente. Era un santuario en miniatura, silencioso y ajeno al caos exterior. Narek, que había crecido con la idea de que estas plantas eran intocables, miró aquello con asombro y respeto renovado. Entendió que no estaban profanando, sino colaborando con algo que había sido creado para ayudar. Sin embargo, no todos compartían esa visión. A medida que trabajaban, notaron movimientos en el horizonte. Grupos de figuras se acercaban, recortadas contra el polvo del viento. Eran sacerdotes de Sirocco y sus seguidores, armados con lanzas ceremoniales y antorchas. El fuego, en un entorno tan seco, era un arma más letal que cualquier cuchillo. Venían a impedir que Darío y Narek continuaran. El líder del grupo gritaba acusaciones de blasfemia, acusándolos de corromper a los guardianes del desierto. El enfrentamiento era inevitable. Darío no podía darse el lujo de detenerse. Mientras Narek se interponía, usando palabras y gestos para ganar tiempo, el ingeniero activó el siguiente paso del protocolo: modo sincronización parcial. El cactus vibró de forma profunda, enviando ondas hacia la red subterránea de raíces y savia. En pocos segundos, otros titanes en las cercanías respondieron, transmitiendo el patrón hacia el norte y el este. La esfera registraba cada conexión establecida, como una red neuronal que se encendía nodo a nodo. La tensión en el ambiente se elevó hasta el límite. Los sacerdotes, al ver las espinas vibrar y escuchar el canto grave del cactus, retrocedieron con una mezcla de miedo y furia. El sonido no era como nada que hubieran escuchado, no era el rugido de una tormenta, ni el susurro de la arena, sino una voz vegetal, profunda y resonante, que hablaba en un idioma más antiguo que las leyendas. Cuando por fin las vibraciones cesaron, la esfera mostró en su interfaz un mapa holográfico del valle y las zonas adyacentes. Más de una docena de cactus titanes se habían enlazado, listos para recibir la orden final de activación. Era la primera vez, en más de 2 siglos, que la red se sincronizaba. Pero la alegría fue breve. Un nuevo indicador parpadeó en rojo: actividad subterránea no prevista. La esfera identificó a los intrusos como gusanos de vidrio, organismos subterráneos que se alimentaban de sílice y podían destruir las raíces de los titanes en cuestión de horas. Alguien, o algo, los había atraído hacia allí, justo cuando la tormenta rey estaba a 3 amaneceres de distancia. Si no se detenían, la red colapsaría antes de poder activarse. Darío comprendió que la lucha ya no era solo contra el tiempo y el viento, sino contra una amenaza viva, inteligente o guiada, que quería cortarles la única vía de supervivencia. Afuera, el viento levantaba un polvo más espeso, señal de que la tormenta rey estaba adelantando su llegada. La esfera, como si fuera consciente de la urgencia, cambió el color de sus pulsos a un verde intenso. El núcleo parecía decirles que el momento de decidir había llegado. Y Darío, mirando el horizonte cubierto de polvo y fuego, supo que el siguiente paso sería entrar en los titanes, no como observador, sino como líder de una evacuación a contrarreloj. Dormir en el gigante. El cielo sobre Calari se había vuelto de un gris cobrizo que presagiaba muerte. La tormenta rey, que en los cálculos debía llegar en 3 amaneceres, aceleraba su avance como si hubiera olfateado a sus presas. Desde la esfera de control, Darío veía el mapa holográfico del valle teñirse de tonos rojos. Cada punto marcaba una zona donde la presión atmosférica caía y el viento crecía, un pulso de destrucción que se acercaba sin detenerse. El núcleo emitía pulsos verdes cada vez más rápidos, como si urgiera a la acción inmediata. No quedaba tiempo para debates ni para convencer a los últimos escépticos. La red de titanes debía activarse ya. El primer paso fue organizar la evacuación. Narek, con la voz amplificada por un cuerno de señal nómada, reunió a los líderes de las caravanas, comerciantes y patrullas militares que aún quedaban operativas. El mensaje era simple: llevar a todos los que se pudiera a los titanes marcados en el mapa,
siguiendo rutas seguras señaladas con humo coloreado y cuerdas tendidas entre puntos fijos. Cada titán asignado debía albergar a decenas, quizá cientos de personas, distribuidas en las cámaras internas que Darío había estudiado. El viaje sería una carrera contrarreloj. Cuanto más se acercara la tormenta, más peligrosa sería la travesía. Las primeras columnas comenzaron a moverse apenas el sol empezó a bajar. Familias enteras cargaban con lo indispensable, cantimploras, paquetes de alimento comprimido, pequeñas reliquias que no podían abandonar. Los ancianos caminaban apoyándose en bastones de hueso, los niños eran llevados en mochilas adaptadas o sobre hombros cansados. Entre todos ellos, el miedo se palpaba como una neblina densa. Cada ráfaga de viento que levantaba arena hacía que las cabezas se agacharan instintivamente, recordando que, afuera de la red de titanes, no había protección alguna. Darío iba en la vanguardia, guiando a uno de los grupos hacia el titán más cercano a la esfera. Desde lejos, la planta se erguía como una torre de espinas que reflejaba destellos verdes y dorados con la luz menguante. A su alrededor, el suelo estaba cubierto por una costra dura, formada por siglos de sedimentos cementados por la humedad interna que se filtraba desde sus raíces. Los primeros en llegar lo rodearon, observando con reverencia y temor. Para muchos, entrar en un titán era romper un voto no escrito transmitido por generaciones. Pero Darío no les pidió fe, sino instrucciones claras y prácticas. Con movimientos medidos, golpeó un patrón sobre las espinas principales, un ritmo grave y constante que se repetía 3 veces. El cactus vibró, y sus costillares comenzaron a separarse lentamente, revelando un pasillo estrecho que descendía hacia la cámara central. El aire que escapó era fresco y húmedo, con un aroma terroso que parecía prometer descanso. Uno por uno, las personas comenzaron a entrar. Darío y Narek colocaron marcadores bioluminiscentes en las paredes para guiar el descenso, mientras voluntarios ayudaban a acomodar a los recién llegados en las plataformas internas, formadas por tejido vegetal más firme. Los más pequeños eran colocados cerca de las paredes, donde la humedad y la temperatura eran más estables. Los ancianos recibían mantas hechas con fibras secas de cactus, aislantes y ligeras. Mientras tanto, los gusanos de vidrio no se habían detenido. Desde el suelo, en la periferia, se podían ver ondas leves en la arena, señales de que se acercaban. Eran depredadores ciegos, pero sensibles a las vibraciones, y las concentraciones humanas les atraían. Narek organizó equipos armados con mazas sónicas improvisadas, que al golpear el suelo generaban pulsos disuasorios capaces de desorientar a los gusanos. El combate no sería contra un enemigo visible, sino contra una amenaza invisible que horadaba el subsuelo. El resto de la red de titanes comenzaba a activarse en sincronía. Desde la esfera, operadores improvisados seguían las instrucciones de Darío, repitiendo patrones sónicos y eléctricos para abrir las entradas, recibir a la gente y preparar el cierre hermético. Cada titán, una vez lleno, debía sellarse por completo, dejando solo conductos minúsculos para la ventilación controlada. En el interior, el modo refugio pleno ajustaría la humedad, el oxígeno y la temperatura para resistir la presión de la tormenta. La tensión crecía conforme el horizonte se oscurecía con una masa imponente de polvo y granizo de sílice. El rugido de la tormenta rey no era un sonido único, sino una sinfonía de miles de aullidos superpuestos, el silbido de las partículas cortantes, el retumbar de los truenos secos, el golpeteo de granos de cuarzo del tamaño de balas. Incluso antes de que tocara tierra, se podía sentir en los huesos. Fue en ese momento cuando los sacerdotes de Sirocco hicieron su movimiento final. En varias rutas, bloquearon el paso con antorchas y proclamas, gritando que entrar en los titanes era entregar el alma a una maquinaria profana. Algunos de los suyos comenzaron a encender las espinas externas de cactus jóvenes para demostrar su rechazo. El olor a resina ardiendo se mezcló con el de la arena caliente. Darío, con el rostro cubierto de sudor y polvo, no se detuvo. Se acercó al grupo más grande de sacerdotes, no para discutir, sino para mostrarles algo que no podían ignorar. Activó en su visor las grabaciones de la esfera, imágenes de los primeros colonos, humanos y Kalari trabajando juntos para plantar los titanes, cuidarlos y usarlos como refugio. Escenas de familias entrando en ellos mientras el cielo ardía y el viento arrasaba todo a su alrededor. Los sacerdotes, que hasta ese momento habían hablado con furia, quedaron en silencio ante las imágenes de sus propios ancestros encontrando vida en el corazón verde. Con el tiempo agotándose, Darío se enfrentó a la última decisión:
activar el modo refugio pleno de inmediato o esperar a que todos los grupos llegaran. Si lo activaba demasiado pronto, algunos quedaban fuera. Si esperaba demasiado, la tormenta los alcanzaría antes de que las entradas se cerraran. En ese dilema, encontró la solución más arriesgada. Conectó su traje directamente a la esfera, convirtiéndose en un puente bioeléctrico para alimentar la red. De ese modo, podría mantener abiertos los titanes el tiempo suficiente para recibir a los rezagados, y luego cerrarlos todos a la vez. El precio era alto. La conexión drenaba su energía vital. Cada segundo conectado aceleraba su pulso y sobrecargaba su sistema nervioso. Narek lo miró con una mezcla de preocupación y respeto, pero no intentó detenerlo. La decisión estaba tomada. La primera ola de la tormenta Rey golpeó el valle como un martillazo cósmico. El cielo se volvió negro al mediodía, y la temperatura cayó en picada. El viento se coló por cada rendija, levantando partículas tan densas que parecían líquido. La arena chocaba contra las paredes externas de los titanes con un sonido sordo, pero dentro, la vibración se transmitía como un latido colectivo. El mucílago interno comenzó a expandirse, sellando huecos y reforzando las paredes. Darío sentía el pulso de cada titán pasar a través de él, como si su cuerpo fuera una terminal más de la red. Podía percibir la humedad equilibrándose, el oxígeno liberándose, las cámaras ajustando su presión. Afuera, el rugido se transformaba en un coro ensordecedor, y dentro, la oscuridad estaba salpicada por la bioluminiscencia de las microfaunas que nadaban en la savia. Pero el esfuerzo lo estaba desgastando. Su respiración se volvió irregular, su visión se nubló. La esfera registró una caída en su sincronización cardíaca con la red. Durante un instante, perdió la conciencia. El vínculo bioeléctrico fluctuó, y una sacudida recorrió toda la red de titanes. Los ocupantes sintieron un cambio súbito en la presión interna, y un silencio aterrador se extendió, como si el mundo entero hubiera dejado de respirar. En el límite entre la vigilia y la inconsciencia, Darío sintió algo imposible. El nodo sensorial del primer cactus que lo había salvado en la criba del Siroco se acercó a él, no físicamente, sino en esa conexión profunda que había descubierto. El titán, como si entendiera que su huésped clave estaba al borde del colapso, compartió parte de su propio oxígeno con él, reduciendo su metabolismo para que pudiera resistir. Era como si la planta misma lo protegiera ahora, retribuyendo la confianza que él había depositado en ella. Las ráfagas siguieron golpeando durante horas que parecieron días. Cada impacto contra las paredes externas hacía temblar los cimientos, pero la red resistía. Afuera, el mundo estaba siendo reescrito por la tormenta Rey. Adentro, cientos de personas dormían o permanecían en silencio, acurrucadas en la oscuridad, con la respiración acompasada por el mismo latido vegetal. Cuando Darío recobró completamente la conciencia, el rugido había disminuido. La tormenta no había cesado, pero había pasado su punto más feroz. El núcleo de la esfera mostraba un estado estable en toda la red, aunque varias zonas periféricas habían perdido conexión. Los gusanos de vidrio habían logrado destruir algunos titanes menores. Sin embargo, la mayoría seguía intacta, y la misión estaba cumplida. No había vencido la tormenta, pero tampoco había sido derrotado por ella. La leyenda del que durmió en un cactus. La tormenta Rey había sido una noche sin tiempo. Para quienes estaban dentro de los titanes, el paso de las horas fue un ejercicio de resistencia psicológica. No existía luz exterior, solo la penumbra verde azulada del mucílago bioluminiscente, que ondulaba con cada vibración de las paredes vegetales. Afuera, el viento había dejado de ser viento para convertirse en una sustancia sólida, un océano de arena que golpeaba sin tregua, presionando con el peso de montañas invisibles. El aire que se filtraba por los microconductos traía consigo un zumbido constante, como si el mundo estuviera ardiendo a kilómetros de distancia. Darío despertó lentamente, sin recordar el momento exacto en que había perdido la conciencia. Su cuerpo estaba recostado contra la pared húmeda del titán, y sus manos aún sujetaban el cable que lo unía a la esfera. El flujo bioeléctrico era estable, pero su propio pulso estaba débil, como si hubiera corrido durante días sin descanso. Lo primero que sintió fue el latido profundo del cactus, un ritmo grave y paciente, que lo envolvía como una manta sonora. A través de la conexión, percibió el estado de toda la red, docenas de titanes aún sellados, con cientos de personas dentro, a salvo. Algunos habían perdido presión en cámaras periféricas, pero los sistemas internos habían redistribuido recursos para mantener la vida.
En medio de la oscuridad, comenzaron a escucharse movimientos suaves. Eran las familias acomodándose, los niños murmurando preguntas, los ancianos recitando viejas historias para calmar el miedo. Nadie gritaba, nadie lloraba. Todos entendían que el silencio era una forma de respeto hacia el gigante que los protegía. Narek pasó cerca, iluminando brevemente con un marcador bioluminiscente la figura de Darío. El joven Kalari llevaba el rostro cubierto de polvo seco, pero sus ojos tenían un brillo que no se veía desde antes de la tormenta, el brillo de la esperanza. Pasaron horas antes de que la presión exterior comenzara a disminuir. El titán lo sabía antes que ellos. Su diafragma vegetal cambió el patrón de respiración, y las fibras externas redujeron su tensión. A través de la conexión, Darío sintió una señal clara: la tormenta cedía. Afuera, el rugido se debilitó poco a poco, como un animal agotado que se aleja en busca de otro territorio. El núcleo de la esfera, aún pulsando con luz verde, mostró las primeras imágenes del exterior: dunas nuevas, superficies vidriadas por el calor y el roce, y sombras largas proyectadas por los titanes que aún se mantenían erguidos. La apertura no fue inmediata. Los titanes, como guardianes prudentes, esperaron hasta asegurarse de que el peligro había pasado por completo. Luego, en un movimiento lento y solemne, sus costillares comenzaron a separarse. La luz del amanecer entró como una corriente cálida y cegadora, revelando los rostros exhaustos pero vivos de los refugiados. El aire fresco del desierto, aunque aún cargado de polvo, sabía a libertad. La salida fue un acto ritual. Nadie corría, todos avanzaban despacio, tocando las paredes del titán como si se despidieran de un amigo que había dado todo por ellos. Algunos dejaban pequeños objetos en la entrada: amuletos, fragmentos de tela, semillas secas. Darío observó esos gestos con una mezcla de respeto y satisfacción. Los Kalari, incluso aquellos que lo habían llamado profanador, comenzaban a entender que los titanes no eran dioses ni demonios, sino aliados vivos. El paisaje exterior parecía otro planeta. Las ciudades de vidrio habían desaparecido en su mayoría, sepultadas bajo capas de arena o transformadas en esculturas de cristal por el calor y la fricción. Los caminos habían cambiado, las viejas rutas estaban borradas, y en su lugar surgían nuevas sendas marcadas por las huellas recientes de la tormenta. Sin embargo, en medio de ese caos, los titanes se alzaban intactos, con sus espinas reluciendo bajo el sol naciente. El Consejo de Arena, reducido a los pocos miembros que habían sobrevivido, se reunió al pie del titán central. Comerciantes, militares y sacerdotes se presentaron sin sus símbolos de poder, vestidos con la misma ropa gastada que los demás supervivientes. No había tribunales ni juicios que celebrar. Todos sabían que sin la intervención de Darío y la red de titanes, la tormenta rey habría borrado a Kalari del mapa estelar. El reconocimiento no llegó en forma de palabras grandilocuentes, sino en la aceptación silenciosa de su liderazgo en la reconstrucción. Fue Narek quien propuso lo que vendría después: la formación de una orden mixta, compuesta por humanos y Kalari, que custodiaría y mantendría la red de titanes para las generaciones futuras. La llamarían Guardianes del Corazón Verde. Su misión no sería solo proteger a la población en tiempos de tormenta, sino enseñar el conocimiento necesario para cuidar de los gigantes, y si era posible, expandir la red hacia otras regiones del planeta. La esfera sería el núcleo de operaciones, pero la verdadera clave estaría en transmitir el canto de activación y los patrones bioeléctricos como parte de la herencia cultural. Darío aceptó, pero con una condición: que el conocimiento no se ocultara en templos o archivos restringidos, sino que se enseñara abiertamente a cualquiera que quisiera aprenderlo. Los sacerdotes, tras un largo silencio, accedieron. Habían visto con sus propios ojos que las leyendas no mentían en su esencia, pero que podían convivir con la ciencia y la memoria. Para ellos, los titanes seguían siendo guardianes. Para Darío, eran obra de antiguos colonos que habían entendido que la supervivencia dependía de la colaboración entre especie y entorno. En los días siguientes, el valle se llenó de actividad. Los sobrevivientes reparaban refugios provisionales, cartografiaban las nuevas rutas y registraban el estado de cada titán. Se llevaron a cabo ceremonias en las que los más jóvenes recorrían las espinas exteriores, aprendiendo a leer las vibraciones como si fueran un idioma. Darío dedicó horas a enseñarles a usar las herramientas de resonancia, mostrando cómo cada patrón podía abrir, cerrar o comunicar un mensaje a través de la red. La figura de Darío comenzó a convertirse en algo más que un líder circunstancial. Para muchos, era el humano que durmió en un cactus y sobrevivió a lo imposible.
Para otros, era un puente entre dos mundos, el de la tradición y el de la ciencia. Las historias sobre la criba del Siroco se contaban ahora con un desenlace nuevo, no como una prueba que acababa en muerte, sino como el origen de una alianza que había salvado a todo un pueblo. Meses después, una nueva tormenta menor se acercó al valle. No era una tormenta rey, pero sí lo bastante fuerte como para poner a prueba la preparación de los guardianes. Esta vez, no hubo pánico. Los habitantes siguieron las rutas de humo, entraron en los titanes con orden y disciplina, y los cantos de activación se elevaron en coro. El resultado fue perfecto, ninguna vida perdida, ningún daño estructural significativo. La noticia se extendió por toda Calari y más allá, viajando en caravanas hacia sistemas vecinos. Pronto, otros planetas desérticos comenzaron a enviar emisarios para aprender el secreto del corazón verde. Una noche, mientras el valle dormía, Darío caminó hasta el primer cactus que lo había salvado. Se detuvo frente a sus espinas y golpeó suavemente el patrón que había usado aquella vez para entrar. El titán respondió con una vibración cálida, un saludo silencioso. En la penumbra, el nodo sensorial se iluminó, el mismo ojo azul que lo había observado durante la criba. No necesitaba palabras para entender, entre ambos existía un pacto que iba más allá de la supervivencia. El titán había guardado su vida, y él había devuelto ese regalo a todo un planeta. Años después, los niños del valle jugarían entre las raíces exteriores de los titanes, repitiendo la historia como si fuera un cuento, la de un forastero que llegó para cartografiar plantas, durmió en el vientre de un gigante durante la peor tormenta de la era, y enseñó a todos que incluso en los lugares más hostiles pueden hacer un hogar. Los ancianos asentirían y añadirían, y desde entonces, cada vez que una tormenta se aproxima, los gigantes cantan, porque recuerdan al humano que soñó con todos nosotros. La galaxia, que rara vez prestaba atención a un planeta periférico como Calari, tomó nota. En registros dispersos, comenzaron a aparecer referencias a una especie capaz de convertir a sus enemigos naturales en aliados, de transformar la hostilidad en refugio. El nombre de Darío Arcos se volvió sinónimo de ingenio humano en entornos extremos. Y el mensaje quedó claro para quienes sabían leer entre líneas. Los humanos no solo sobreviven, los humanos hacen que incluso el desierto aprenda a respirar con ellos.